Amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en Ecuador al Futuro. Hace pocos días, la Asamblea Nacional aprobó en sesiones plenarias virtuales los dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo que buscan, por un lado, enfrentar los impactos en materia económica desatados por la presencia del COVID en el país y, por el otro, tratar de establecer orden en la economía nacional. Las dos leyes, la de apoyo humanitario y la de ordenamiento de las finanzas públicas, ahora pasan a manos del presidente Moreno para que se pronuncie sobre su contenido hasta el próximo 15 de junio. Adicionalmente, el jefe de Estado anunció la mañana de lunes otras medidas en materia económica y fiscal que buscan generar ahorro para el país por aproximadamente 4.000 millones de dólares frente al complejo escenario económico y social que se vive en Ecuador. ¿Cuál es el alcance de estas medidas? ¿A qué se apunta con estas decisiones y cómo se buscará apoyar también a la ciudadanía, a los empresarios, a los emprendedores para superar esta crisis? Son varias de las inquietudes que buscaremos respuestas en esta nueva entrega de Ecuador al Futuro. Bienvenidos todos. (21:03). Gracias por acompañarnos esta noche desde la ciudad de Guayaquil. Nos acompaña la abogada Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de la ciudad de Guayaquil, a quien agradecemos su presencia esta noche aquí en el programa. También estarán presentes el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y el ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, Iván Ontaneda. A los secretarios de Estado, también gracias por acompañarnos en Ecuador al Futuro. Estaba previsto que esta noche nos acompañe el secretario del Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, pero debido a distintas ocupaciones de última hora tuvo que suspender su asistencia y por lo tanto esta noche nos acompañará el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Y antes de arrancar con la conversación con nuestros invitados, les invitamos a revisar un resumen de las decisiones tomadas en las últimas horas y últimos días por parte del presidente de la República. En cadena nacional, el jefe de Estado ecuatoriano explicó la situación en la que se encuentra el país con la emergencia sanitaria que enfrenta por el COVID-19. 150.000 ecuatorianos, óiganme bien, 150.000 han perdido su trabajo porque las empresas cerraron sus puertas a pesar de los esfuerzos para mantenerse a flote. Ecuador dejará de recibir 8.000 millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4.000 millones del déficit del presupuesto general del Estado. Ante este escenario anunció nuevas decisiones que le permitirá un ahorro al país. Iniciará con un recorte del gasto público de más de 4.000 millones de dólares. En masa salarial, 980 millones, en bienes y servicios, 400 millones, en gasto de capital, 1.300 millones, en renegociación de la deuda ahorraremos 1.300 millones de intereses. Anunció la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias para los servidores de la función ejecutiva. Se exceptúan de esta medida quienes no pueden tener ningún cambio en su horario y en su modalidad de trabajo: el personal que preste servicio de salud, policía, Fuerzas Armadas y el resto de funcionarios de seguridad. En función del proceso de austeridad, informó que se eliminarán 7 empresas públicas. Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. TAME, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos 5 años, entrará en liquidación. Las empresas públicas que no se eliminan reducirán sustancialmente sus gastos. También eliminaremos el servicio de contratación de obras e inmobiliario. Existirá una reestructura de las representaciones diplomáticas y otras embajadas se cerrarán para ahorrar gastos. Además, los miembros del Consejo de Seguridad del Estado, donde están todas las funciones del Estado, acordamos en conjunto presentar hasta el fin de mes el ahorro entre el 10 y el 15% de nuestros presupuestos en gasto corriente. Además, anunció un nuevo programa de financiamiento de más de 1.000 millones de dólares para reactivación productiva. Desde el 25 de mayo pueden ustedes acceder al crédito Reactívate Ecuador
para que puedan cubrir las nóminas y los costos operativos de las micro, pequeñas o medianas empresas. Iniciaremos este crédito en el Banco del Pacífico con tasas de hasta el 5%, 36 meses de plazo y 6 meses de gracia. Se sumarán más bancos y cooperativas cada semana. El mandatario señaló que en medio de la caída del precio del crudo, el gobierno establecerá un nuevo sistema para aplicar precios a los combustibles. Este cambio nos permite bajar el precio de la gasolina extra y la Ecopaís de $1.85 a $1.75 y el precio del diésel a $1. En adelante, con la fórmula que aplicaremos, se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube. Finalmente indicó que se reduce 1 hora de la jornada educativa, se garantizan los puestos de trabajo de los docentes y resaltó que se fortalecerá desde el 1 de junio la teleeducación a través de los medios públicos y las plataformas tecnológicas. Olga Velasco, Ecuador TV. 21:08. Quiero agradecer una vez más la presencia de las distintas autoridades y también de los representantes del sector empresarial que se encuentran esta noche aquí en Ecuador al Futuro. Vamos a arrancar este espacio de conversación con Caterina Costa, representante presidenta de la Cámara de Industrias de la ciudad de Guayaquil, a quien saludamos cordialmente esta noche, agradecemos su presencia y a quien planteamos esta pregunta inicial. ¿Cómo reciben desde el sector empresarial esta decisión adoptada por el presidente de la República y anunciada el día de ayer, que se suma a las decisiones de la Asamblea Nacional también tramitadas durante el fin de semana? Buenas noches, abogada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un cordial saludo a toda la audiencia. Los anuncios del presidente, nosotros los hemos saludado, consideramos que son muy importantes porque de alguna manera son coherentes con las necesidades que tiene el país en este momento en virtud de la crisis que se atraviesa por la caída del precio del petróleo y por las afectaciones que está generando esta pandemia sanitaria a nivel nacional y a nivel mundial. Es imperante que con mucha fuerza que se trabaje para reducir el gasto público, reducir el tamaño del Estado y poder de esta manera superar el momento que estamos viviendo. Nosotros desde hace mucho tiempo y en virtud de los principios que defendemos, hemos hablado de que las empresas tienen que ser el motor de la economía, tienen que ser aquellas que permitan la generación de plazas de trabajo para reducir la pobreza en el país, para generar bienestar a las familias, y cuando el Estado se achica nos da el espacio a la producción para poder cumplir con nuestros fines. Asimismo, en el tema de los subsidios, habíamos hablado ya desde hace mucho tiempo, si vemos acumulado desde el año 2009 a la fecha en el diferencial por efecto de la comercialización de los derivados del petróleo versus los precios pagados en la importación y el precio de venta, hay un acumulado de alrededor de 27.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles que definitivamente no son sostenibles en el tiempo, dado que esos subsidios no cumplen con las reglas básicas de ser focalizados, de ser temporales y de estar financiados. Así que las noticias son buenas y son, insisto, coherentes. Ahora, son noticias que hemos visto se van implementando en la práctica. Hemos visto algunos decretos que se han promulgado el día de ayer y hay que hacer el seguimiento, pues cómo van los resultados respecto de las metas que se establecen, esas cifras que hemos visto antes y que se ha establecido el Ejecutivo para poder paliar la crisis que estamos viviendo y poder dar paso a que las empresas ayuden a superar el difícil momento y poder llegar a esa reactivación productiva que va a ser la clave para poder lograr el bienestar el día después, el día de mañana. Claro que sí, abogada Acosta, muchas gracias por esta intervención inicial precisamente sobre este tema de la reactivación progresiva de las actividades del país. Queremos abordar más adelante en Ecuador al Futuro para también tener una apreciación desde el sector empresarial, de las industrias, de lo que ha significado la paralización del país durante estos más de 60 días de confinamiento que hemos tenido que enfrentar todos los ecuatorianos. Saludamos al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, también quien tiene la gentileza de acompañarnos en Ecuador
Ecuador al futuro. Gracias, ministro, por estar aquí. Bueno, las expectativas son, con estas decisiones anunciadas por el presidente de la República la mañana de lunes, poder recortar esta brecha fiscal que existe en al menos 4.000 millones de dólares. ¿Seguirán las medidas de ajuste y de reestructuración a nivel económico en los próximos días, en las próximas semanas, para tratar de acortar o de achicar un poco esta brecha fiscal? Buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Un saludo a Iván, a Caterina, un saludo a la audiencia también. Yo creo que hay que ver el esquema integral de decisiones para pasar a responder a su pregunta específicamente. Y hay en esta oportunidad tres bloques de decisiones. El primero, de optimización del tamaño del Estado para hacerlo más eficiente y también generar un ahorro de recursos estatales. El segundo tiene que ver con aprovechar la oportunidad de que los precios de los combustibles o del precio del petróleo está bajo para poder cambiar esta fórmula que genera restricciones y que no permite que los consumidores se beneficien de esa reducción del precio del petróleo y el precio de los combustibles. Y como tercer elemento, el componente de reactivación productiva, que está acompañado de tres pilares. El primero, la reapertura de la economía, es decir, que ya las ciudades empiezan a abrir. El segundo, el acuerdo entre las partes que está en la ley. Y el tercero, en la ley humanitaria aprobada. Y el tercero, este programa de reactivación productiva. Eso es muy importante. Ahora, vamos al primer componente que usted mencionaba, Fabricio. ¿Por qué se hacen estos recortes de gastos? La caída de ingresos que ha recibido el Ecuador es una caída brutal, que no se ha visto antes, que el mundo no se ha enfrentado a una crisis de esta naturaleza y eso afecta la capacidad de seguir financiando muchas cosas desde el Estado. Y como tenemos además una pandemia en curso, tenemos que ser mucho más eficientes en el uso de los recursos. Entonces, del total de ingresos que teníamos previstos este año, tributarios, petroleros y de otros ingresos de monetizaciones de activas que más o menos estaban en 22.000 millones de dólares, nuestra estimación inicial es que se caen esos ingresos en 8.000 millones de dólares. Los ingresos petroleros más bajos en la dolarización, o sea, solamente 520 millones de dólares de 3.200 que se esperaban recaudar. En ingresos tributarios también se tiene previsto una contracción de cerca de 2.500, 2.700 millones de dólares. El mes pasado, el ingreso de IVA que recibe el Estado por recaudación de IVA interno cayó en un 41%, una situación dramática. Y hay sectores como el turismo donde esa recaudación pasa el 70%. Entonces eso tiene un efecto en el empleo, tiene un efecto en la actividad económica, pero también en los recursos que tiene el Estado para operar. Y el otro gran rubro donde caen los ingresos está relacionado con la monetización de los activos, es decir, esos ingresos que teníamos previstos fruto del traslado de varios activos del Estado al sector privado, que hoy es muy difícil que se puedan concretar en el año. Y segundo, porque estando con corto tiempo para que termine el año, el escenario mundial ha cambiado mucho y estas inversiones difícilmente se van a concretar, no solo en el Ecuador, sino a lo largo del mundo. Es por eso que se necesitan estas decisiones para reducir el tamaño del déficit previsto este año, para poder tener metas alcanzables de financiamiento y para volcar la mayor cantidad de recursos a la reactivación económica, a el apoyo alimentario para las personas más pobres y a través de la protección social y para atender la emergencia sanitaria. Ministro, gracias por esta intervención inicial también. Quisiera que nos pueda añadir a esta respuesta también parte de mi pregunta anterior. ¿Eventualmente el gobierno asumirá, adoptará otras medidas adicionales a las que ya se han dado a conocer a la ciudadanía? Mire, por el momento estas decisiones tienen que implementarse. Yo creo que hay que tener un justo balance entre el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad en este momento y también una expectativa de potencial recuperación en las próximas semanas. Es decir, no vamos a regresar, Fabricio, de ninguna manera a un escenario anterior, como el que vivíamos antes, al menos en algunos años. En consecuencia, pero sí vamos a tener un comportamiento, por ejemplo, vemos cómo el precio del petróleo de alguna manera empieza a estabilizarse
en niveles de $30, que son muy bajos, casi menos casi la mitad de lo que teníamos presupuestado. Los ingresos tributarios, en la medida en que se vaya abriendo la economía, empezarán a recuperarse. Por el momento no están previstas decisiones adicionales. Se seguirá trabajando en procesos de más eficiencia dentro del Estado. Pero eso es parte natural de lo que hemos venido haciendo, donde se duplican funciones, pues hay que evitar que eso suceda, donde existen cargos que no generan un valor agregado en este momento para la ciudadanía en sí mismo, en función de la emergencia que vivimos, no podrán ser renovados esos contratos ocasionales porque no hay capacidad, sino de priorizar. ¿Qué estamos priorizando? Eh, Salud, educación, Fuerzas Armadas, policía, inclusión económica y social, y aquellas áreas operativas que nos permitan mantener funcionando el Estado, rentas, los temas aduaneros, y también aquellos sectores en donde tenemos que poner hoy el motor, que es en la reactivación económica, Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Turismo. Esas son las áreas en donde se priorizará la gestión hacia adelante. Gracias, ministro. Muy gentil por esta respuesta. Vamos un poco a dosificar las respuestas para que puedan participar en similitud de tiempo cada uno de nuestros invitados. También nos acompaña esta noche en Ecuador al Futuro Iván Montaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, quien ha tenido también la gentileza de asistir a este programa, Ecuador al Futuro. Gracias, ministro, por estar aquí. Y bueno, la pregunta de cajón en este momento. El presidente de la República aseguraba que se han registrado 12.000 millones de dólares en pérdidas debido a esta paralización del país que ha enfrentado debido a la presencia del COVID-19 durante estos 2 meses, más de 2 meses de emergencia sanitaria. 150.000 empleos perdidos. Desde el ámbito de la producción, ¿qué es lo que está ocurriendo frente a estas decisiones también adoptadas y asumidas y anunciadas por el presidente de la República para enfrentar esta crisis que se está viviendo? Buenas noches, ministro. Buenas noches, Fabricio. Un saludo para usted, un saludo para Caterina, para Richard y para todo el país. Es importante poner el contexto de la magnitud de la crisis. Creo que los ecuatorianos debemos entender esos 12.000 millones que ha causado del lucro cesante de las ventas en más de 63 días de paralización. Todos los sectores productivos del país se encuentran golpeados, el sector comercial, el sector industrial, el sector turístico, el sector agrícola, el sector exportador. Es decir, estamos atravesando una crisis sin precedentes, añadiendo los ingresos que ha nombrado el ministro de Economía y Finanzas. Y en ese sentido, obviamente, las decisiones que se deben tomar para enfrentar una crisis, una catástrofe de esta magnitud, tienen que ser decisiones estructurales, decisiones que vayan en función de la crisis. Y eso es lo que desde el gobierno nacional se han anunciado y se han tomado decisiones drásticas, dramáticas, si se quiere decir, pero estrictamente necesarias para garantizar la estabilidad de un país, para garantizar la estabilidad de la dolarización, que el 100% de ecuatorianos queremos mantener este Estado que nos ha traído ciertos beneficios en el pasado. Pero para lograrlo necesitamos obviamente ayudar con diferentes medidas como las anunciadas a través del gobierno nacional. Siempre lo hemos dicho, esta será una guerra larga, será una crisis que debemos enfrentarla de manera articulada y conjunta, los diferentes actores, no solamente el gobierno nacional, sino también los actores del sector privado, la propia sociedad civil, y necesitamos entender esto para poder salir adelante. Gracias, ministro. Muy gentil por esta intervención. Caterina Costa, entre las propuestas y las alternativas que se han dado paso por parte del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional para enfrentar esta situación está lo que se ha contemplado dentro del proyecto de ley de apoyo humanitario, donde se establece la posibilidad de llegar a acuerdos en materia laboral entre trabajadores y empleadores. ¿Cómo ven ustedes este escenario y eventualmente ya cuando se pueda hablar de una ley aprobada, que eso dependerá mucho del pronunciamiento del presidente que tiene que ofrecer hasta el próximo 15 de junio, cuántas empresas podrían acogerse a esta posibilidad de negociar las condiciones laborales frente a esta situación que se vive? Y bueno, hay que recordar que este proyecto de ley ha tenido un proceso bastante democrático.
los gremios en realidad teníamos muchas preocupaciones respecto de la parte de contribuciones que se contempló inicialmente y por eso saludamos la decisión del presidente retirarlo, no solo para las empresas, sino también para las personas naturales, ya que en este momento la problemática gira en torno a la liquidez. Como usted preguntaba anteriormente, el tema de la caída en las ventas, el propio SRI registra 3.172 millones de dólares en marzo, donde se trabajó apenas 15 días de paralización, pues son 227 millones de dólares al día. Bueno, y efectivamente las cifras que ya se mencionaban. Eso pues alivió mucho la preocupación que tenía el empresario, que ha pagado siempre puntualmente sus tributos e inclusive contribuciones se pagaron hasta el mes de marzo, pero realmente ahora pues esa caída en ventas hacía imposible cumplir con esa obligación. Por el lado de los acuerdos, ya el empresario está trabajando desde que empezó toda esta crisis en acuerdos puntuales, porque la necesidad lo obliga a buscar de forma recursiva y de forma creativa cómo ir resolviendo su día a día y está haciendo acuerdos no al amparo de una ley, lo cual siempre es importante y necesario, acuerdos de forma informal con los trabajadores, estos sí tienen sus propios acuerdos del Ministerio del Trabajo, con los clientes, con los proveedores, con la propia banca. Yo creo que muchos de los sectores, especialmente los más golpeados, utilizarán esos acuerdos. Todavía esperamos que se hagan ciertas correcciones en el veto. Sentimos que a veces la Asamblea Nacional todavía tiene algo de ideológico que hace discriminaciones, como por ejemplo entre las pequeñas y las micro versus las medianas, las grandes, otros temas que no pueden realmente funcionar, digamos, en esta práctica de obligar, por ejemplo, a extender plazos de crédito a ciertos sectores. Eso es difícil. Estas cosas tienen que tratarse de forma individual, es lo que finalmente sí recogió el asambleísta, el legislador, de permitir que los acuerdos se hagan individualmente, porque la realidad de cada trabajador es diferente el uno del otro, inclusive dentro de una misma empresa. Usted tiene administración, tiene planta, tiene mantenimiento, tiene calidad. Cada línea es diferente de la otra. Así es que vemos que algunos sectores, especialmente los más golpeados, como el sector turístico, el sector florícola, van a hacer uso de los acuerdos y de las otras herramientas laborales que permite la ley con los ajustes que correspondan. Usted está a cargo de la presidencia de la Cámara de Industrias de la ciudad de Guayaquil, pero también es representante del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Ustedes manejan una estadística de cuántas personas han sido desvinculadas o separadas o han perdido sus empleos en el ámbito privado frente a estas circunstancias que estamos atravesando como país? Sí, nosotros utilizamos las cifras del IES principalmente y las cifras que da el Ministerio del Trabajo. Como ayer comentaba el propio presidente, estamos hablando de más de 100.000 personas. Sin embargo, lo que nos preocupa muchísimo es que hay estudios, por ejemplo, del BID, que estiman que en el Ecuador podrían perderse alrededor de 137.000 plazas de trabajo por efecto de esta pandemia. Sin embargo, si la crisis productiva se toma un poco más de tiempo, podríamos hablar de 250.000 personas y si caemos en una recesión, que es lo que estamos tratando de evitar, podrían hasta 460.000 personas perder las plazas de trabajo y en eso estamos trabajando. Por eso este diálogo constante con las autoridades de todas las funciones del Estado para permitir que la empresa sea la que nos ayude a salir de esta crisis y priorizar las plazas de trabajo antes que nada, que no suceda lo que podría en estos escenarios darse, sino que con las medidas que se vayan adoptando logremos superar el momento actual. Abogada, muy gentil abogada Costa, regresamos en breve con usted. Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, sin duda las medidas que se han anunciado por parte del gobierno son sacrificios que hay que asumirlos desde la sociedad ecuatoriana. El tema de reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas, en algunos casos para la mayoría de trabajadores, en el caso de maestros la reducción en 1 hora de su jornada de trabajo, también significa un sacrificio desde el sector público laboral. Hay también otro tipo de decisiones, se suprimen varias empresas públicas, tendrán que desaparecer, entre ellas la empresa de medios públicos, TAME también, y en fin, hay varias empresas que tienen que desaparecer. ¿Se está tomando en cuenta un poco la situación de los trabajadores de aquellas empresas frente a esta situación? Por supuesto, Fabricio.
Como le mencionaba, no son decisiones sencillas, pero las hemos tomado con total y absoluta responsabilidad para que los trabajadores puedan tener garantía plena del cumplimiento de sus derechos y que no exista ningún abuso. Sí es importante mencionar también que en muchos casos la gestión que se derivaba de las empresas en sí mismo es una gestión que permite, cuando se traslada la empresa a el órgano rector, en este caso, que exista un mínimo de operación para evitar que los servicios que se brindaban, que son relacionados con la ciudadanía, se puedan deteriorar. Por ejemplo, en el caso de TAME, si bien es una empresa que ha venido acumulando pérdidas por los últimos años, también hay rutas que cubre TAME que son rutas importantes para garantizar que las personas tengan movilidad a ciertos lugares. Entonces, eso se está trabajando a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para evitar una afectación hacia la movilidad de las personas. Y en los otros casos, ya el Ministerio Rector se encargará de hacer la política de liquidación y de transición en los casos que corresponda de lo mínimo posible para que pueda operar el concepto del servicio que estaba detrás. ¿Cuál es la distorsión aquí, Fabricio? Y es que muchas empresas de estas se crearon con la intención de hacer un servicio público, cuando eso le corresponde a los ministerios. La empresa tiene que ser un instrumento de eficiencia, pero no puede reemplazar la política pública en sí mismo. Cuando está esta distorsión de por medio, se empieza a gastar muchos más recursos de los que genera la empresa pública y se empieza a hacer insostenible esta situación. Por tanto, el concepto que está detrás es que si es que esa empresa no genera los ingresos suficientes para sostenerse, pues hay que cerrarla. La situación no da para más, Fabricio, pero en todos los casos se deberá cumplir de manera absoluta e irrestricta con la garantía de los derechos de estas personas. Bueno, sin duda habrán personas, habrán trabajadores actualmente del sector público que tendrán que ser desvinculados. Hay un presupuesto que está establecido para poder dar paso a esas desvinculaciones, para poder cancelar de manera oportuna e inmediata esas desvinculaciones a quienes lamentablemente tengan que dejar el sector público sus trabajos. Sí, aquí hay un concepto también detrás que es importante, Fabricio. Nosotros no queremos afectar al derecho bajo ningún concepto, pero conceptualmente tiene que cambiar esta lógica de que el Estado es el empleador. El Estado tiene que garantizar derechos y proveer servicios a los ciudadanos. Y dentro de eso, contratar a personas para que puedan garantizar ese servicio, ese derecho. Lo mismo sucede en la empresa. Si la empresa tiene que producir, tiene que generar rentabilidad y las personas son parte sustancial para llevar a cabo esos resultados. En consecuencia, eh, aunque resulte doloroso, si es que hoy no se requiere de esos servicios. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que haya sido contratado para entregar servicios de comunicación en un ministerio determinado, que fue contratada hace 6 meses y su contrato ocasional finaliza en 3 meses, no va a ser posible renovar, porque lo que tenemos que renovar son los contratos de los médicos, lo que tenemos que mantener son los contratos de los profesores, de las Fuerzas Armadas, de la policía, de las áreas realmente sustanciales para el funcionamiento de los servicios para la ciudadanía. Entonces, en estos casos específicos de las empresas públicas se cumplirá, hay un presupuesto asignado que lo tiene el Ministerio del Trabajo, que se va devengando en función de los procesos de optimización que hagan las entidades. Procesos de optimización que no solamente están pensados en el ahorro de los recursos, sino en el estado más eficiente, es decir, que no existan dos unidades administrativas dentro de una misma, por ejemplo, en territorio hay unidades administrativas de cada ministerio o unidades jurídicas, unidades de talento humano que bien pudieran fusionarse para atender a varios ministerios. Toda esa presencia territorial que muchas veces genera más
burocracia, incluso dentro del propio sector público, no solamente hacia las personas, es un proceso de eficiencia que tiene que darse para que cada centavo que invierten los ecuatorianos o que tributan los ecuatorianos sea manejado con absoluta responsabilidad. En la medida que hay demasiados procesos, que hay demasiadas personas que no cumplen con un rol específico, también hay espacios de opacidad espacios de discrecionalidad que llevan en general a la sociedad a ser más ineficiente y que también pueden prestarse para actos que están alejados de la ley. Entonces, es un Gracias, proceso ministro. que tiene que hacerse con mucha responsabilidad, Fabricio, porque detrás, como usted bien ha señalado, hay personas y esas personas legítimamente hay que garantizarles el derecho que les ha sido asignado a través de una contratación en un momento determinado. Claro que sí. Muchas gracias, ministro, por la respuesta. Ministro Ontaneda, hoy se presentaban algunas cifras relacionadas al tema de la productividad y son cifras que realmente alarman y preocupan al país. Diariamente, Ecuador ha registrado una pérdida aproximada de 210 millones de dólares por esta paralización en el sector productivo. Son 210 millones de dólares los que está perdiendo diariamente el país. Ahora, con esta decisión de ciertos municipios de pasar del color rojo al amarillo y reactivar progresivamente sus actividades, entre ellas una ciudad muy importante, la ciudad de Guayaquil, ¿en qué medida podría cambiar ya, ir mejorando este escenario que ha debido enfrentar el sector productivo nacional? Miren, nuestra máxima preocupación como gobierno nacional en estos momentos es sostener los empleos, apuntalar las empresas y para eso hemos creado una serie de medidas y de acciones que van hacia aquello. Obviamente la reactivación productiva, pausada, pero segura, que estamos impulsando de manera articulada con los COEs cantonales, entre esos Guayaquil, Quito y otras ciudades del país, ha generado esa luz al final del túnel que los ecuatorianos requerimos y necesitamos. Ayer, visitando el territorio en la ciudad de Cuenca, con mucha ilusión realmente se recibió esta reapertura de algunos sectores productivos encadenados en la provincia de La Suay. Los propios trabajadores que tienen mucha incertidumbre, había mucho miedo, todos estos temores se han ido disipando de a poco. La reactivación productiva es oportuna, es eficaz y es necesaria para un país que necesita recuperar su actividad. Obviamente, no pretendemos tener la normalidad que tenía el Ecuador en días anteriores. Dentro de las medidas que se han tomado, el gobierno nacional hemos implementado, entre otras, una reapertura productiva con protocolos de bioseguridad que han sido articulados y armados con los propios sectores productivos, con los GATS cantonales y los semáforos que han sido de mucha eficiencia y eficacia. Adicionalmente a eso, pues se ha tocado y se ha anunciado de manera importante la inyección de 1.150 millones que generen la liquidez y mejoren la liquidez de todas las empresas, principalmente de aquellos sectores vulnerables, de microempresas, de pequeñas empresas y obviamente la gran empresa a través de los créditos que estaremos siendo efectivos a partir del lunes 25 de mayo de la banca pública y de la banca privada. Conjuntamente hemos creado la campaña Juntos Ecuador, que es una campaña que incentiva y protege el consumo local, la industria local, la solidaridad de los ecuatorianos para consumir lo nuestro. Hoy más que nunca, las pequeñas, las medianas empresas necesitan de ese empuje y se los estamos dando. También tenemos dentro del Ministerio de la Producción un programa de capital semilla que son para emprendedores, son capitales e inversiones no reembolsables para atender a artesanos, para atender a muchos emprendedores que tiene el país. Es decir, de a poco estamos incrementando una serie de acciones que estamos seguros van a ayudar a mitigar de alguna forma el durísimo impacto que han sufrido los diferentes sectores productivos. Hoy le puedo decir con mucha certeza que esta reapertura productiva que ha tenido el país ha sido bastante aceptada. Tenemos ya al momento algunos modelos y prototipos que han venido funcionando bien. El sector de la construcción de a poco ha ido evidenciando los sectores productivos, los sectores industriales, incluso aquellos sectores que operaron en esta época de emergencia fueron mejorando sus protocolos de bioseguridad. Creemos definitivamente que el éxito, el desafío está en aprender a vivir en esta nueva realidad, en las casas, en los hogares, en los comercios,
y en las industrias. Esta reapertura esperamos que siga continuando, que se siga incrementando para beneficio del país. Ministro Ontaneda, y gracias también a cada uno de nuestros invitados que están aquí acompañándonos en Ecuador al futuro. Vamos a hacer una pausa, regresaremos para poder conversar en el siguiente bloque sobre esta necesidad de reactivar progresivamente el país. Quisiéramos tener un comentario por parte de Caterina Costa sobre cómo ha sido y qué ha significado para el sector empresarial esta paralización de más de 2 meses y cuánto ha significado para la sociedad ecuatoriana que la actividad productiva, comercial, económica del país esté prácticamente suspendida en su totalidad. También, lógicamente, por parte de las autoridades queremos saber qué acciones están asumiendo para poder repotenciar, reactivar al sector productivo a través de líneas de crédito que deben estar encaminadas con facilidad de acceso para los ecuatorianos. Son las 21:37. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con el segundo bloque de Ecuador al futuro. Sigan con nosotros. (21:40). Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en Ecuador al futuro. Hoy estamos hablando y analizando las últimas decisiones anunciadas por el gobierno nacional para enfrentar la situación que se vive en el país por la presencia del coronavirus y también los efectos que ha causado en materia económica y de finanzas públicas, sobre todo. Antes de retomar el diálogo con nuestros invitados, quiero invitarles a ver este video, el siguiente video que muestra las decisiones y las acciones que está asumiendo el gobierno nacional para enfrentar esta situación y también poder canalizar ayuda para el sector productivo. Veamos. Estos 1.150 millones de dólares se dividen en 4 componentes para inyectar recursos a la economía. Un primer instrumento es un fondo público de 500 millones iniciales que llegaron de multilaterales y que serán destinados para créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas con ventas de hasta 2 millones de dólares en condiciones favorables y preferenciales. Microempresas pueden acceder a préstamos de 500 a 30 mil dólares. Las pequeñas empresas con créditos de hasta 300 mil dólares y las medianas empresas con ventas hasta 2 millones al año pueden acceder a créditos de hasta 500 mil dólares. El plazo será de hasta 36 meses, es decir, hasta 3 años para poder pagar, un periodo de gracia de 6 meses y la tasa de interés es de hasta el 5%. Es una tasa que obviamente en el mercado hoy por hoy, en microcrédito, estamos superando fácilmente el 15, el 20%. Estos créditos estarán disponibles a partir del lunes 25 de mayo a través del Banco del Pacífico y se espera que otras entidades financieras se sumen en las siguientes semanas. Además, un segundo componente tiene que ver con los fondos que ya están negociados a nivel técnico con el Banco Mundial y la CFN para que lleguen alrededor de 260 millones de dólares para las pymes, igualmente en condiciones preferenciales. Esto con el objetivo fundamental de que la cadena de pagos del sector productivo y de la economía en general se mantenga y se pueda ir reactivando de manera paulatina. El tercer componente, como líneas complementarias de apoyo a los sectores productivos, será canalizado a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, CONAFIPS, y el Banco Interamericano de Desarrollo, con 93 millones de dólares, cuyos recursos llegarán en los primeros días de junio. Para que a través de las cooperativas también se puedan inyectar recursos hacia micro, pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, un cuarto componente del programa es un fondo privado que, dadas las relaciones con los Estados Unidos, se canalizarán al menos 300 millones de dólares adicionales. Esos 300 millones llegarán a un fideicomiso privado en el que igualmente a través del sistema financiero se podrán canalizar esos recursos hacia los sectores productivos. Un plan que se ejecutará durante este año con el que se pretende mantener la mayor cantidad de empleos en el país tras la afectación del COVID-19. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. (21:43). Esa ha sido una explicación breve, en resumen, de en qué consiste este programa Reactívate Ecuador, que está definiendo el gobierno nacional para ponerlo a disposición del sector productivo para poder reactivar en materia económica al país. Retomamos el diálogo en este segundo bloque y quisiera arrancar con la abogada Caterina Costa, presidenta de la Cámara de
de Industrias de Guayaquil. Abogada, quisiera que brevemente nos cuente qué ha significado para el sector empresarial, industrial, esta paralización de más de 60 días que ha registrado Ecuador. ¿Es acaso este el golpe más duro que ustedes han podido o que el país ha podido recibir durante esta historia del Ecuador? Sí, definitivamente ha sido la peor crisis que hayamos podido sufrir. Y esto no es apenas los 60 días que se mencionan, porque bien sabe el ministro Iván Montaneda que esto empezó a principios de febrero con el golpe a nuestras exportaciones y empezamos a trabajar con él para poder minimizar lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con los productos ecuatorianos que iban a China, como el camarón, el banano. Después empezaron a sufrir los productos que iban a Europa a medida que la pandemia iba moviéndose hacia otros países. Y finalmente, pues esto ya llegó a América, donde pues vinieron los impactos al sector turístico. O sea, ha sido un proceso largo y doloroso, ya las cifras las hemos visto. Sin embargo, creemos que el sector productivo es la pieza fundamental para salir de esta crisis. Y como yo decía antes, somos creativos, somos recursivos y además somos responsables y estamos listos. Ya hubo un grupo de sectores que no han parado, que han superado las dificultades de la forma como operaba esta pandemia, como el sector alimenticio, farmacéutico, el sector exportador, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, la banca, que estuvieron siempre tratando de mantener sus actividades para que la ciudadanía no se vea afectada. Ahora estamos trabajando con otros sectores que necesitan poco a poco empezar a entrar a la dinámica productiva de forma ordenada y responsable. Responsable porque tenemos los protocolos, las guías que vienen del COE Nacional, que vienen del Ministerio de Producción y las propias guías que se elaboran en los gremios o que se elaboran en las empresas para dar la tranquilidad a los trabajadores de que estamos cuidando de su salud y queremos ser ejemplo de cómo debe cuidarse el ciudadano en momentos del coronavirus, de este virus que nos ha afectado y que cambia la realidad que vivimos. Como decía el ministro Martínez, ya la realidad será distinta. Inclusive las empresas estamos reinventándonos, ya sabemos que las prioridades de nuestros clientes y el consumo son diferentes, entonces estamos inclusive cambiando los productos, cambiando las formas de distribuir, cambiando la ayuda que se genera en esa interacción con el consumidor. Y todo eso pues está sucediendo a la vez que estamos tratando de recuperar esa dinámica, esas ventas que han sido golpeadas durante este periodo. Costa, dentro de este proceso de reactivación progresiva al que está entrando el país de a poco en distintos cantones, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, donde se registra una importante presencia del sector industrial, empresarial y demás, ¿cuáles deben ser las empresas que en este momento deben reactivarse de manera urgente, de acuerdo a los estudios y un poco a las proyecciones que ustedes manejan para poder también retomar el ritmo económico en el país? Yo creo que el sector formal está listo, como decía, con los protocolos, con los cuidados a sus trabajadores, que podemos ser modelo. Acá en Guayaquil hemos trabajado mucho con el COE cantonal. La verdad es que ha sido muy grato participar en algunas de sus sesiones. Y hoy, que estamos en primer día de semáforo amarillo, puedo decir que he visto que la ciudadanía está más tranquila. Yo creo que el semáforo rojo también genera ansiedad. Hoy día he visto inclusive menos aglomeración que otros días y obviamente las personas portando los equipos de protección personal. Yo creo que de esta crisis vamos a salir fortalecidos en los temas del cuidado de las personas, de la higiene, y yo estoy segura que cuando el tema médico, el tema de salud llegue a su punto, pues volveremos a esas etapas en donde podremos expresarnos como acostumbrábamos. Sin embargo, desde el sector productivo también creemos que es la oportunidad de regresar a lo nuestro. Nosotros, y yo pues justamente siempre cuando pensaba en nuestro comercio exterior decía, Ecuador tiene los superalimentos que el mundo demanda y ahora esos superalimentos son para que los consumamos nosotros, nuestra agricultura, nuestra pesca, nuestra ganadería, nuestra industria y nuestro turismo también. Todos esos sectores
son para los ecuatorianos y estoy segura que podremos aprovecharlos a fondo y hacerlos brillar como se merecen, primero para el consumo interno y después obviamente los procesos nos permitirán volver a los niveles de exportación que se necesitan. Gracias, abogada. Gracias, abogada. Gracias, abogada, por su intervención y sin duda este es un momento oportuno que se presente en el país también para poder aprovechar y consumir nuestra producción, nuestro producto interno, nuestra producción que se registra en gran variedad y en gran diversidad en todos los rincones del país para que de esta manera nosotros también podamos contribuir a la reactivación del Ecuador. Ministro Iván Montaneda, quisiera que nos pueda ampliar un poco más este programa Reactívate Ecuador. Ya había mencionado al final del anterior bloque en qué consistía este plan de reactivación, pero ¿desde cuándo podrán estar ya disponibles las líneas de crédito que se están poniendo a disposición del sector productivo, de las pequeñas empresas, de los emprendimientos, de las medianas empresas, para poder retomar un poco sus actividades y superar también este golpe que ha causado el COVID en el país? Quisiera decirle a usted, recursos que estamos inyectando a la reactivación productiva del país. Es importante mencionar que los manejos macroeconómicos y económicos, sobre todo el ordenamiento y un manejo adecuado, tanto en el frente económico como productivo, un manejo sustentable y sostenible de las finanzas ha permitido que la banca internacional y los países colaboren y entreguen al Ecuador estos recursos muy necesarios para esta reactivación. Hemos hablado en una primera etapa de 1.150 millones de dólares que serán distribuidos a través de todo el tejido productivo del país, priorizando aquellos sectores que los tenemos mapeados y que necesitan de manera urgente recursos para situaciones tan simples en el pasado, pero tan necesarias en este momento, como por ejemplo pagar sus nóminas. ¿Cuántas empresas están cerrando porque sin vender, sin producir, es imposible tener sostenibilidad? Quisiera ponerle un ejemplo sencillo para que se pueda entender. El día de ayer en Cuenca visitamos una pequeña industria textilera y el dueño de esta pequeña industria nos decía, necesito ayuda, necesito recursos. ¿Cuándo llegan estos recursos? Me explicaba de este fondo que el gobierno está poniendo de estos sectores productivos y que, como se lo mencioné, arranca el lunes 26 de mayo, primeramente con el Banco del Pacífico y esperamos que se sumen nuevos actores de la banca privada, así como también cooperativas y la Corporación Financiera Nacional. Esta persona que nos pedía recursos nos decía, con mucha pena, sin producir, sin vender en 63 días, tuve que despedir a 10 empleados. Y esa es la realidad de muchas empresas, esa es la realidad producto de los daños colaterales de esta crisis, el cierre de empresas, la paralización y lo más lamentable, despedir muchos trabajadores de estas empresas. Y en ese sentido me lo dijo, despedí 10 personas, 10 trabajadores, pero gracias al acuerdo entre las partes, gracias a estas herramientas que nos están poniendo el gobierno nacional, pude sentarme con mis trabajadores, porque esos son la mayoría de empresarios en el país, empresarios responsables que no quieren tener sus despidos, pero también los trabajadores que entienden que esas empresas no pueden producir, han estado totalmente paralizadas y no tienen la capacidad de sostener sus nóminas. Por eso es importante que se busquen esos acuerdos mínimos y en esta empresa que visité ayer me lo dijo, pude llegar a una reducción de jornada con los 50 trabajadores que teníamos y estamos con eso, regresar a sus puestos de trabajo a las 10 personas que había separado hace 4 semanas aproximadamente. Por lo tanto, estos acuerdos son importantes y son una herramienta muy fundamental para poder sostener el empleo y también sostener las empresas. La inyección de liquidez va a ser fundamental porque la liquidez que la tienen los sectores productivos también la tiene el gobierno nacional y en ese sentido los recursos que se han buscado desde el exterior estamos canalizándolos en una primera etapa. El ministro Martínez puede ampliar un poco más que seguirán llegando recursos y obviamente seguiremos inyectándolos a muchos sectores productivos que hoy demandan esos recursos de manera oportuna, de manera inmediata, como se lo mencionó anteriormente, con requisitos mínimos. Pero sí vamos a priorizar aquellas empresas que sostuvieron sus nóminas. Vamos a priorizar aquellas empresas que necesitan esa liquidez para seguir generando ese dinamismo productivo y económico que hoy el país lo demanda y lo requiere.
Ministro, entendemos que desde el día lunes ya el Banco del Pacífico podrá y pondrá a disposición del sector empresarial, microempresarial, de las pequeñas industrias, de las medianas industrias, ya esta oportunidad de acceder a créditos que van, en el caso de las microempresas, de los 500 a los 300 mil dólares, en el caso de las pequeñas empresas hasta 300 mil dólares y de medianas empresas hasta 500 mil dólares. Es muy importante que la ciudadanía, los emprendedores, los empresarios tengan muy en cuenta esta posibilidad que ya estará abierta desde el lunes que ya viene, el 25 de mayo. Sí, totalmente, estaremos listos. Nosotros hemos avanzado haciendo un mapeo en territorio con los propios sectores, con el sector artesanal, con el sector textilero, con el sector turístico, para levantar qué tipos de créditos son los que se requieren para poder generar créditos a la medida de estos sectores. Y quiero reiterar que sean créditos oportunos, de fácil acceso. Una cosa muy importante también de decirlo, el fondo de garantía. Las empresas en este momento que se encuentran ilíquidas, que no tienen capacidad de hipotecar nada, porque esas son las empresas que han sufrido, empresas que han tenido un buen performance, un buen desarrollo en años y en meses anteriores, que por el producto de la pandemia, producto de la crisis, en este momento se encuentran enfrentando situaciones bastante complejas, difíciles y sobre todo enfocadas desde el lado de la liquidez de estas empresas. Para estas empresas también servirá este fondo para que sirvan de garantía para acceder a créditos en la banca privada y en la banca pública. Que estas garantías hasta el 80% se pueda acceder un pequeño empresario, una pequeña, una mediana empresa, y eso también va a ser muy importante, acceder al crédito. Pero quiero reiterar, no solamente el crédito, tenemos otras medidas. Estamos trabajando fuertemente en el frente interno, pero el frente externo, como lo mencionaba la presidenta del Comité Empresarial, no lo hemos descuidado. Hoy más que nunca ha quedado evidenciado la necesidad de exportar más, la necesidad de generar más exportaciones para sostener la dolarización. Y aquí tenemos una noticia importante. En el primer cuatrimestre del año 2019 se exportaron 4.500 millones de dólares y en el mismo cuatrimestre del año 2020, a pesar de las situaciones, hemos tenido un incremento del 17% de las exportaciones no petroleras. Esto no quiere decir que los sectores de exportación no han sufrido. En el mes de abril tuvieron un descenso de 500 millones de dólares. Sin embargo, tras el problema hay una oportunidad. Lo mencionó Caterina hace un momento. El mundo hoy requiere alimentos. Ecuador tiene esos alimentos con altos protocolos de bioseguridad, con altos protocolos de inocuidad, y en ese sentido estamos Gracias, ministro. esas exportaciones. Hoy más que nunca el Ecuador las necesita y las requiere, porque atrás del sector exportador existe una inmensa cadena productiva y de empleos. Por eso nuestra intención de seguir impulsando las exportaciones no petroleras del país, dejar Gracias, de depender Estamos de los ya con ingresos poco tiempo. petroleros que hoy... Le agradezco, ministro, gracias por su intervención. Mil disculpas por interrumpirle, pero estamos ya con muy poco tiempo y no queremos dejar este programa sin una intervención adicional también del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Son 1.150 millones de dólares que se están inyectando a la economía nacional para poder ofrecer créditos al sector productivo. ¿Qué está evidenciando el poder conformar este fondo de 1.150 millones que llegan de préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y también de la Corporación, para la Corporación Financiera Nacional con el apoyo del Banco Mundial? ¿Qué es lo que está significando este aporte internacional? Primero, Fabricio, es muy importante clarificar cómo se accede a estos recursos. Hay personas que han criticado el manejo de gestión de la deuda del gobierno nacional. Yo respeto ese criterio, evidentemente no lo comparto, porque justamente si el país hubiese caído en default, como plantean algunas personas, que era el no pago de lo que correspondía en las obligaciones del Ecuador, hoy no tuviéramos acceso a estos recursos. No son decisiones fáciles de tomar porque la emergencia estaba en un pico alto, pero si es que nosotros caíamos en default ese momento, no habríamos levantado estos recursos. Hay gente también que con ligereza dice, si es que el Ecuador caía en default, igual los multilaterales habrían prestado los recursos del Ecuador. No es así.
no me pregunten a mí, pregunten a ellos. El día de ayer se desarrolló una charla virtual con los representantes de los multilaterales que fueron contundentes en señalar que estos recursos habrían sido esquivos para el Ecuador. De tal manera que creo que eso es lo importante rescatar en esta gestión. Hoy estamos viendo los resultados de una gestión ordenada. ¿Que tenemos que renegociar nuestra deuda? Por supuesto, eso es inevitable porque la carga y el peso de esa deuda en las cuentas públicas es muy alta en una situación como la actual. Ahora, paso ya al fondo. El fondo, el programa Reactívate Ecuador, tiene inicialmente 1.150 millones de dólares. En la medida en que vayamos levantando más recursos, vamos a ir poniendo más fondeo en este programa. Este programa tiene dos componentes, uno público y uno privado. En el caso privado, usted ya mencionó 300 millones de DFC, que es la Organización de Financiamiento para el Desarrollo de los Estados Unidos. ¿Por qué se han comprometido esos recursos? Porque hay un acercamiento positivo y resultado de la visita del presidente a los Estados Unidos hace pocos meses. Y por el otro lado tenemos los 800 y pico millones de dólares que están distribuidos de la siguiente manera. 500 millones que van a ir a un fideicomiso público, que es justamente el que ya se activa a partir del 25 de mayo. Son 93 millones del BID que vienen para apoyar a la Corporación Financiera, Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS, y 260 millones de dólares en un crédito que se ha negociado entre el Banco Mundial, que lo cerramos la semana anterior, y la CFE. Ahora, este monto, que parece una cantidad enorme de plata, 1.150 millones, y de hecho lo es, 1.150 millones de dólares, para la magnitud del problema que están viviendo los emprendedores ecuatorianos, es todavía insuficiente. Entonces, es nuestra responsabilidad alimentar ese fondo en mayor medida. A partir del 25 de mayo empezaremos con la entrega de créditos a través del Banco del Pacífico. Es la primera institución que ya se ha adherido al programa. Usted detalló muy bien las condiciones, pero vale repetirlas para que la ciudadanía conozca. 36 meses plazo, 6 meses de gracia y tasa preferencial que no superará el 5%. Si estamos hablando de una microempresa, un valor que va entre los $500 y los $30,000. Si estamos hablando de una pequeña empresa, un valor que va de crédito hasta los $300,000, perdón, y una mediana empresa hasta $500,000. Usted tiene allí justamente la gráfica. Ahora, los requisitos son requisitos muy sencillos que se tienen que cumplir, ¿no? Requisitos como que son documentales, muy fáciles, pero esto se va a ver muy activo a partir del 25 de mayo. Hay un sector clave dentro de todo este proceso de reactivación. No quiero decir con esto que los otros no son importantes, Fabricio y amigos, pero el sector agrícola y el sector agroindustrial es un sector que ha demostrado una alta resiliencia y un gran potencial para el Ecuador. ¿Por qué? Porque trae divisas, porque genera mano de obra, porque tenemos ventajas competitivas y comparativas muy fuertes, y es un sector al que vamos a volcar los recursos de manera importante para que pueda surgir. Como ha dicho el ministro de la Producción, estamos trabajando con el ministro de Agricultura para ultimar detalles de un plan específico de reactivación que nos va a permitir que este sector que va a permanecer en el mundo, porque el mundo se va a seguir alimentando, hay otras actividades que se van a detener, pero el mundo se va a seguir alimentando, pueda ser aprovechado por el Ecuador. Estos recursos, insisto, son parte de un manejo ordenado del financiamiento exterior a los cuales hoy podemos acceder. El día de ayer el BID aprobó otra operación también que está enfocada en transferencias monetarias y en dispositivos médicos, en equipamiento hospitalario para atender el COVID por 250 millones de dólares. Entonces, el manejo integral permite tener acceso y ventanas en este momento cuando el Ecuador no las hubiese tenido. Pero pensemos sobre todo, Fabricio, y con esto cierro, en el pequeño emprendedor, en el artesano, en la persona que tiene un pequeño restaurante, que tiene un pequeño comercio. Pensemos en la mediana, en la gran industria que genera empleo. Es allí donde está el motor y el corazón de la reactivación económica. La reapertura de la economía va a generar
cambios de comportamiento tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda. Y tenemos un desafío porque la demanda va a estar contraída. Entonces, ¿cómo garantizar que estas empresas sobrevivan para que sobrevivan los empleos? Entregándole recursos en mejores condiciones, en condiciones preferentes para que puedan estar activas. Es este componente que viene acompañado de la norma que se aprobó en la Asamblea de la Ley Humanitaria del acuerdo entre las partes, que permite también acondicionar las características de trabajo entre empleador y trabajador para preservar las fuentes de empleo. Gracias, ministro. Muchas gracias, ministro, por su intervención y gracias también a cada uno de nuestros invitados por aportarnos con sus comentarios y puntos de vista en torno a estas acciones, decisiones y la situación que se está viviendo en el país en materia fiscal y económica. Queremos ya cerrar Ecuador al futuro con una reflexión breve, puntual, de 30 segundos por parte de cada uno de nuestros invitados de qué se debería hacer o el llamado a la ciudadanía frente al momento que estamos viviendo. Queremos arrancar con la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, la abogada Caterina Acosta. Por favor, muy breve y muy puntual. ¿Me escuchó, abogada? Por favor, le pido que ya en el cierre del programa nos pueda compartir una reflexión final en un tiempo no mayor a 30 segundos para poder expresar la necesidad del sector empresarial en este momento frente a las circunstancias que está viviendo en el país. Muy puntual, por favor. Para hacer bien lo que sabe hacer bien, que es generar plazas de trabajo y generar bienestar. Somos una pieza clave para salir de la crisis y vamos a estar siempre dispuestos a ayudar al país a salir adelante. Muchas gracias, abogada Acosta. Gracias por su participación. Ministro Iván Ontaneda, su mensaje final muy preciso, por favor, para la ciudadanía. Existe una luz al final del túnel, pero esa luz la vamos a construir conjuntamente todo un Ecuador. El Ecuador solidario que en este momento tenemos que avanzar hacia la reactivación, hacia la producción y hacia salvar empleos. Es momento de unirnos, es momento de empujar esta pesada carreta y lo vamos a lograr de manera conjunta. Gracias a usted y buenas noches. Ministro Ontaneda, ministro Martínez, su mensaje final. El mensaje final, Fabricio y amigos. Vivimos momentos duros, vivimos momentos complejos, hay que tratarlos con mucha responsabilidad. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo como sociedad, pero tenemos un plan que nos va a llevar a un puerto seguro, que no es sencillo transitarlo, pero estamos convencidos que con las decisiones que estamos tomando vamos a lograrlo. Este es un país de oportunidades y no podemos perder la fe en esas oportunidades, pero tenemos que hoy hacer un esfuerzo y un sacrificio para poder sacarlo adelante. Muchas gracias, ministro, y gracias a cada uno de nuestros invitados, el ministro Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, también al ministro Iván Ontaneda, de Producción, Comercio Exterior y Pesca, y también a la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil y presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, la abogada Caterina Acosta, por acompañarnos a los tres durante Ecuador al futuro. Son las 22:07. Nos hemos pasado unos minutos. Gracias a todos por acompañarnos. Sigan en la compañía de Ecuador TV. Gracias a todos y recuerden, es importante conciliar el tema de la necesidad de trabajar, conciliar la necesidad de trabajar con la responsabilidad ciudadana de cuidarnos y protegernos en medio de esta situación que está viviendo el país. Que todos tengan una buena noche.